¿Qué tal? Bienvenidos a Medical LED. El día de hoy vamos a culminar con esta pequeña serie que hemos dado acerca de ciclo celular y para ello los invito a que vean tanto el video pasado en el que hablamos de mitosis como el primero que sacamos acerca de generalidades. ¿Vale? Precisamente porque en estos dos videos les explico muy bien paso a paso qué es lo que significan todas estas fases, ¿no? G1, S, G2, M, que son, repito, cosas que ya hemos visto en los videos pasados y que seguramente te serán fundamentales para que puedas entender este último video, que, como ya se podrán dar cuenta en el título, es acerca de meiosis, ¿no? Haciendo un recuento rapidísimo, sabemos que existen, a grosso modo, dos tipos de división, ¿vale? Una de ellas, de las que hablamos justamente en el video pasado, que es mitosis, y bueno, hoy toca hablar de la otra, ¿vale? Y para eso me gustaría empezar con las características de la meiosis, que son justamente las que les estoy poniendo aquí, ¿sale? En primera, ver qué tipo de células se van a dividir con meiosis. Bueno, principalmente es fundamental que ustedes conozcan qué significa una célula somática y qué significa una célula sexual o célula gonadal, que también se le conoce. En este caso, ustedes pueden ver que las células sexuales, que básicamente son dos, el óvulo y el espermatozoide, estos van a ser los dos tipos celulares que se van a poder dividir mediante meiosis. El resto de células, que son las células somáticas, sale como el fibroblasto, la célula muscular, etcétera, 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 se van a dividir con mitosis. ¿Vale? Entonces, básico entender la diferencia entre una y otra. Después, ¿cuál va a ser el resultado de todo este proceso de meiosis? Bueno, básicamente nosotros vamos a obtener células haploides, es decir, son células que únicamente tienen una copia de cada cromosoma y lo vamos a ver simbolizado como 1N, ¿vale? Importante recalcar, la meiosis en sí se compone de dos procesos, ¿vale? Que son dos divisiones sucesivas en donde no se pasa por una fase S, ¿vale? Entre una y otra. Tengo meiosis 1 y después inmediatamente paso a hacer meiosis 2. No hay una fase S entre estas. Va a ser fundamental entender esto porque ustedes van a ver que a final del día, en donde nosotros tengamos el resultado del número de cromosomas, ahí va a ser, ahora sí que, un papel muy interesante esto de las divisiones. Bueno, pues ya les había comentado, meiosis lo van a hacer tanto en el hombre como en la mujer, y esto van a ser gracias a las dos células que tenemos, ¿no? En el hombre, ¿cómo se va a dar este proceso? Como ustedes saben, la espermatogénesis me va a permitir finalmente, después de un proceso largo de divisiones y de maduración celular, tener a los espermatozoides, ¿vale? Pero ¿cómo llego a ellos? Primera, tengo que tener en cuenta a una célula que se denomina espermatocito primario, ¿está? Que es justamente esta. El espermatocito primario tiene, cromosómicamente hablando, una configuración 44XY. ¿Okay? Este espermatocito va a entrar a meiosis 1, ¿vale? Que sería básicamente este nivel. Esto es meiosis 1. Y me va a dar, si se fijan, dos células, ¿vale? Estas células se les conoce como espermatocitos secundarios. ¿Y cuál es su característica? Si se fijan, ya no es de configuración 44XY. La configuración ya cambia. 22X para uno y 22Y para el otro. Es decir, se están repartiendo este último cromosoma y los demás están equilibrados, ¿no? ¿Qué sucede? Meiosis 2, que sería este nivel. ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, ahora en lugar de 2 tengo 4 células y a estas se les denomina espermátides. ¿Ok? Y ven, la configuración aquí se las puse. El proceso homólogo en la mujer, que lleva por nombre ovogénesis, tiene ciertas diferencias, ¿sale? La célula con la que vamos a empezar es el ovocito primario. ¿Ok? Para empezar, la configuración cambia. Ya no es 44XY, ¿sale? Es 44XX. Esta célula, cuando entra a meiosis 1, que sería este paso, ¿verdad? Va a tener dos células, cada una, vean cómo es que la configuración es prácticamente idéntica, debido a que aquí no hay Y, es únicamente X y X, pero sí pasa algo interesante. Chequen esto, esta primera célula es una célula funcional, con su núcleo, citoplasma y demás, pero esta otra, a pesar de que sí se queda con la mitad de la carga genética,
como tal, no lo vamos a conocer como célula funcional. Esta es una célula que a final del día, como no recibe organelas, no recibe contenidos citoplasmáticos, esta va a terminar haciendo apoptosis. ¿Ok? ¿Y cómo se le llama a este cuerpo? Se le llama cuerpo polar. ¿Ok? Y como es el primero que aparece, bueno, siendo más específicos, primer cuerpo polar. ¿Ok? Ahora, vean aquí lo interesante. Este ovocito, que vamos a llamar ovocito secundario, ¿qué va a suceder con él? Va a volver a dividirse, ¿sale? Entonces va a hacer ¿qué? Meiosis 2. Y de este van a surgir otra vez dos hijas. Uno que va a recibir la mitad de la carga, como ya hemos visto, y que va a recibir también todo el contenido citoplasmático de organelas y se va a denominar ovocito maduro, ¿sale? Este ovocito maduro va a ser, por así decirlo, el último descendiente de la ovogénesis. ¿Qué es lo que sucede? Aquí vean, vamos a tener otro cuerpo polar muy similar al que ya habíamos producido un paso antes. Bueno, si este fue el primero, este es el segundo cuerpo polar y también se verá apoptosis. ¿Va? Bien, esto va a ser muy importante porque ahora sí, ya con estas generalidades, vamos a ver cómo estos procesos se dan punto por punto en ambos pasos de la meiosis, ¿sale? Entonces, ahora sí, vámonos acá, de este lado. Bien, ahora sí vamos a especificar cuáles son los pasos de la meiosis, ¿sale? El primer punto que quiero aclarar es que para iniciar, ahora sí que todo el esquema y todo el proceso, me gustaría ejemplificarles únicamente con una célula. Es decir, no voy a hacer diferencia entre, bueno, este es de espermatogénesis y este es de ovogénesis. No, porque los primeros pasos realmente son exactamente iguales en uno y otro. Ya cuando llegue su momento, ¿sale? Sí voy a ser más enfático y les voy a decir, bueno, en el hombre sucede esto, en la mujer sucede esto. Pero de momento, así quedamos entonces. Bien, la primera meiosis, que sería la meiosis 1, también se le conoce como meiosis reduccional. Esto es porque, como podemos corroborar aquí en el esquema, vean cómo en este proceso vamos a tener una reducción prácticamente de la mitad en cuanto al número cromosómico, ¿vean? Por eso se le llama de esta otra manera. Y, así como lo habíamos visto en mitosis, también tiene el mismo nombre de sus fases. Sin embargo, se hace énfasis en que, bueno, si estoy hablando de meiosis 1, yo tengo que decir profase 1, ya que también la meiosis 2 tiene las mismas. ¿Ok? La profase 1 va a ser quizás la fase más compleja, la que vamos a abordar, debido a que esta a su vez tiene 5 subfases. ¿Vale? Es por esto que vean cómo va progresando, 1, 2, 3, 4 y 5. La primera de ellas, que recibe el nombre de leptoteno, va a ser la encargada de algo que se denomina apareamiento cromosómico. Y esto es porque la copia materna y la copia paterna del cromosoma van a empezar a ubicarse, ¿vale? Y se van a empezar a acercar. Todavía no muy, digamos, pegado uno y otro. Simplemente se empiezan a acercar y esto es lo que le denominamos apareamiento. ¿Cuándo es cuando ya se tiene ahora sí que una certeza y una cercanía mucho mayor? En la siguiente, que es cigoteno, vean cómo una y otra ya están prácticamente unidas, ¿sale? A este proceso, si este le llamamos apareamiento, bueno, este también va a tener su nombre, ¿sale? Y es sinapsis cromosómica, ¿ok? Ahora, hasta el momento, únicamente se acercan, se juntan, pero no hay intercambio entre uno y otro. ¿Por qué? Porque en la siguiente, que es justamente este de acá, leptoteno, cigoteno, paquiteno, es la tercera subfase. Aquí en paquiteno, y esto básicamente es pregunta de examen, porque es un proceso tan importante que se los van a preguntar de ley. En paquiteno ocurre la famosa recombinación genética. ¿Esto cómo se da? Bueno, gracias a que ciertos segmentos de la copia paterna van a cambiarse al cromosoma de la copia materna y viceversa. Es decir, va a haber un intercambio entre material y otro. Es un intercambio aleatorio, o sea, no se puede determinar qué secuencias o qué segmentos, qué partes van a ir. No, es totalmente aleatorio. Y esta recombinación, pues ahora sí que es la encargada y es la responsable de que cada ser humano sea diferente y que cada uno, digamos, cada uno de nosotros, a pesar de que tengamos hermanos, familiares, tengamos nuestra forma y nuestras características peculiares. ¿Ok? Después de paquiteno, ¿qué ocurre? Si se fijan, ahora los cromosomas
se van a unir en puntos muy específicos. Vean cómo aquí se hace una unión, aquí se hace una unión, ¿vale? Estas uniones se les denominan quiasmas, ¿vale? Y son muy típicas de la cuarta subfase, que se llama de la siguiente manera. ¿Vale? La conocemos como diploteno, ¿va? Y es básicamente esto, la formación de quiasmas. En el último paso, ya que están los quiasmas, ya que se hizo la recombinación, vean cómo la membrana nuclear, que es este pequeño círculo que yo les empecé a ejemplificar con color morado, vean cómo la membrana se desintegra. Y ustedes ya me imagino se están dando cuenta que cuando se desintegra la membrana, bueno, es porque ya estamos cercanos a la siguiente fase, ¿vale? No les dije cómo se llamaba. Esta fase es la denominada diacinesis. ¿Okay? Bien, ahora sí, ya que quedó explicada profase 1, vámonos a la siguiente. ¿Qué ocurre en metafase 1? Aquí, algo similar a lo que vimos en mitosis. Vean cómo ahora sí se tiene una estructura de uso mitótico, ¿sale? Donde los centriolos me van a dar pie a microtúbulos, que ya habíamos visto que hay de 3 tipos, astrales, ¿sale? Hay los llamados microtúbulos cinetocóricos, que van a ser los que van a llegar y se van a anclar, y también los microtúbulos polares, ¿vale? Esto también lo vimos en el video anterior. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vean cómo los cromosomas se van a establecer en parejas, ¿okay? Las mismas parejas que se habían formado acá, ¿vale? No es de que se ponga uno sobre otro como lo habíamos visto antes, es en parejas y de esta manera se van a alinear justo en el medio de la célula. Ahora, ¿qué ocurre en la siguiente? Ya en anafase tenemos ahora sí que propiamente estos cromosomas van a ser traídos por los diferentes microtúbulos y los van a aproximar hacia cada uno de los extremos, ¿vale? Algo interesante, el hecho de que se alineen también hace pie a que al momento de segregarlos sea de manera aleatoria. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí la copia paterna, ¿sale? Copia paterna y copia materna, materna. Sin embargo, no necesariamente el que está más a la izquierda se va a traer hasta este lado. Simplemente va a llegar el microtúbulo, va a unir el cinetócoro y va a decir, bueno, a lo mejor no te uno a ti, sino te uno hasta acá. Entonces, al momento de hacer ahora sí la separación, es de manera aleatoria. Entonces, este proceso también favorece la diversidad, algo parecido a la recombinación. Son procesos al azar, entonces no podemos predecir qué va a suceder. ¿Ok? Anafase 1, entonces básicamente tenemos que cada uno de los componentes del par se va a ir hacia los extremos y ahora sí empezamos a ver que las dos células más o menos ya empiezan a tener identidad. Siguiente, telofase 1. ¿Qué sucede aquí? Vean, para empezar ya voy a tener aquí una diferencia. ¿Ok? En el varón, es decir, en la espermatogénesis yo voy a tener que a partir de la célula que había hecho este proceso, voy a tener 2 hijas, ¿no? Y obviamente cada cromosoma, ya hemos visto, tiene su determinada recombinación previa. Únicamente lo estoy ejemplificando hacia lo rápido, ¿no? Ahora, pueden ver carga genética equilibrada. Ambas tienen envoltura nuclear. Los contenidos del citoplasma, es decir, todos los organelos y demás, están equilibrados. Entonces son 2 células viables. ¿Qué pasa en la ovogénesis? Yo les había comentado que una de las células iba a adquirir prácticamente todas las organelas, todo el contenido del citoplasma. Sí, las cargas cromosómicas van a ser iguales, ¿no? Tanto uno como el otro. Pero, ¿qué pasa? De estas dos, únicamente la de acá va a ser viable. Esta, como no recibió contenidos del citoplasma, no va a poder seguir y así es como este, que es en realidad el primer cuerpo polar, va a ir a apoptosis. Este de acá, habíamos visto ya, se llama ovocito secundario, continúa y, lógicamente, los dos de la espermatogénesis siguen. ¿Va? Bien, ahora sí, nos pasamos a la siguiente, que sería meiosis 2. La meiosis 2 también la conocemos como meiosis ecuatorial y es un proceso que se les va a hacer muy similar a mitosis. ¿Por qué? Porque a diferencia de esta, bueno, la profase, la metafase, la anafase son fases simples que únicamente van a hacer el patrón de, bueno, tengo mi célula, ¿qué pasa? La desintegro en cuanto a la membrana nuclear, hago entonces la formación de microtúbulos y ya saben ustedes cómo se da, ¿no? Vamos poniendo aquí el ejemplo de las células que teníamos acá. Estos son
los espermatocitos secundarios y este es el ovocito secundario, ¿va? Entonces, básicamente, estas tres células son las que entran a meiosis 2, ¿ok? ¿Qué sucede? En la metafase, esa sí la quiero ejemplificar para que no quede algún tipo de duda. En la metafase, debido a que ya nosotros redujimos la cantidad de cromosomas, ¿no? Bueno, pues estos cromosomas, vean cómo se van a alinear ahora. Centriolo, ya saben que esto van a dar los microtúbulos, ¿ok? Lo estoy haciendo muy simple, pero estoy seguro que va a quedar claro, ¿no? Vean, ahora, en lugar de acomodarse así en parejas, ¿qué va a suceder? Los cromosomas se van a acomodar en hileras, ¿sale? Uno sobre otro, así como lo habíamos visto en mitosis. Es por esto que a esta meiosis se le llama meiosis ecuatorial, ¿ok? Porque sigue este patrón ya conocido. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos? Las cromátides hermanas que habían estado unidas durante este proceso, ¿vale? La cromátide hermana no se había tocado, seguían unidas. Ahora sí, en esta meiosis 2, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber ciertas enzimas que se llaman separasas, ¿vale? Se lo voy a poner, separasas. Bueno, me van a permitir que estos cromosomas, y mejor dicho, estas cromátides hermanas se separen. Y ahora sí voy a tener lo siguiente. Vean, ya se está formando aquí el surquito. Voy a tener algo así, ¿ok? Ahora, importante. Aquí nada más lo estoy ejemplificando de manera rápida. Ustedes ya saben que todos estos cromosomas en realidad ya fueron recombinados y tienen más o menos esta apariencia, ¿sale? Mitad, o mejor dicho, pedazos, segmentos del cromosoma de la copia materna, otros del paterno, ¿sale? Únicamente es para hacer la aclaración. Y bien, entonces, dices, bueno, Fer, ya sé cómo es que se va a dar esta meiosis 2. ¿Qué obtengo al final? Porque yo, por ejemplo, en la espermatogénesis ingresé 2 células. ¿Ok? Estas 2 células, debido a que van a seguir este proceso, me van a dar en realidad 4, ¿va? Y en cambio, este de acá, que era el ovocito secundario, ¿qué me va a dar? Me va a dar un ovocito maduro y el segundo cuerpo polar. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos hacer el resumen, básicamente, de la meiosis, lo tendríamos aquí, en esta tablita. Vean cómo se cumple todo lo que ya les había explicado. Sin embargo, el hecho de ir punto por punto, ahora sí que nos abre un poquito más, nos despeja las dudas y nos dice por qué es que a final del día, de la espermatogénesis produzco tantas células y en la ovogénesis tantas células. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer al final? Contestar esta pregunta. ¿Cuál es el resultado final de la meiosis? Tenemos que en la espermatogénesis, ¿vale?, que se va a dar en el hombre, va a haber 4 espermátides. Y me dicen, Fer, ¿la espermátide es lo mismo que el espermatozoide? No. El espermatozoide va a ser una forma, digamos así, desarrollada de la espermátide. Entonces, estas 4 espermátides van a seguir su desarrollo, se van a diferenciar y sí van a poder hacerse 4 espermatozoides, ¿no? Con la morfología que le conocemos, cabeza, cuello y colita. Va. En la ovogénesis, ¿qué va a ocurrir? ¿Vale? La ovogénesis que se da en la mujer tendrá como resultado, tras estas divisiones, únicamente un ovocito maduro y 2 cuerpos polares. ¿Vale? Este número 2 se los voy a encerrar debido a que todavía existe cierta discusión y cierta polémica en que si son 2 o 3 cuerpos polares. ¿Ok? En realidad, la mayoría de las bibliografías, en este caso el libro de Ross inclusive lo maneja, que existen 2 cuerpos polares y es el número que yo les estoy tomando en cuenta para explicar este video.
¿vale? Puede que encuentren otra bibliografía en donde digan, ¿sabes qué? No son 2, son 3 cuerpos, ¿ok? Pero realmente lo que importa es que en la ovogénesis únicamente de estas células, una, que sería el ovocito maduro, va a ser la que va a poder dar entonces paso a lo que sería el proceso de fecundación en este caso, ¿no? Bueno, con esto ahora sí que se da por concluido el video y también la miniserie de ciclo celular. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que les haya servido, porque en sí ciclo celular es un tema muy amplio y que muchas veces cuando están iniciando, sobre todo para leer histo, oficio, suele dar poquitos problemas. Entonces, pues ahora sí que espero que ya hayan quedado todos resueltos y nos vemos en la próxima.